jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 4 al versículo 10. Todos tienen los bosquejos para poder seguir. Uno solo allá, remera celeste. Ahí está. Y ahí hay otro más. Bien. Mientras le van entregando, leemos y recuerde que siempre animamos a que usted a medida que vaya viendo conmigo el texto, mantenga su Biblia abierta para ir viendo conmigo lo que tiene ahí en el pasaje. Y bueno, sepa que también puede seguir por medio del bosquejo la lectura de lo que vamos viendo. Leemos ahora sí. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar nuevamente. Dios, te damos gracias por la bendición de esta nueva reunión, este nuevo domingo, en el que podemos reunidos con tu nombre, junto con la iglesia, alabarte y exaltarte. Te ruego ahora por este tiempo de exposición bíblica, que nos des entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, ilumines nuestra mente para poder comprender lo que tu palabra aquí nos dice, las verdades universales que encierran para nuestra vida, junto con las aplicaciones prácticas que necesitamos obedecer a partir de lo que el texto nos anima. Señor, te ruego que me ayudes también a mí a poder presentar este texto con claridad, con sencillez, en el poder de tu Espíritu Santo, y para eso necesito que me llenes, que puedas obrar en mi vida y ayudarme, Señor. Ruego tu asistencia en todo este momento, que vos te glorifiques en todas las cosas como hasta aquí lo venís haciendo y que recibas toda la gloria. Pidiendo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es La ley no salva, la fe en Jesús sí. Así se llama. Primera parte vamos a ver en el día de hoy. Casi siempre, para hablar acerca de un hijo de Dios, se usa la palabra creyente. Seguramente usted la ha utilizado en algún momento. Se usa la palabra creyente. Esto es normal para hablar acerca de los cristianos. Pero esta palabra creyente no es de uso exclusiva solamente de los evangélicos. Muchas religiones tienen entre sus adeptos gente que se llama a sí misma creyente. Incluso fuera del ámbito religioso, hay mucha gente que confiesa no ser de ninguna religión, pero que dice tener fe. También dice tener fe. Y que eso le da tranquilidad, esa fe que tiene, en cuanto a qué esperar en lo que resta de su vida y en lo que va a venir después que muera. Ellos tienen fe en diferentes cosas. O sea, que pensando en esto, se puede afirmar que cuando hablamos acerca de la fe, la mayoría de las personas, tienen idea acerca de este concepto, saben más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos acerca de fe. Saben que tienen que ver con una confianza interior en mayor o menor medida, o sea, tener más o menos fe, tiene que ver con una confianza interior en algo o alguien externo, o también en algo personal. Personas que creen en religiones, en personas, o incluso en ellos mismos, o en algo que ellos tienen, o en algo que ellos poseen. Entonces la gente en general sabe y entiende cuando le hablas un poco sobre la palabra fe. Podría más o menos definirla. Ahora, respecto a lo que atañe a la obra de salvación, la Biblia también tiene mucho que hablar acerca de la fe. Pero especialmente de la fe genuina, la fe que salva, que es el medio por el cual el pecador puede recibir el perdón por sus pecados. Sin ir más lejos, usted lo sabe, desde el primer libro de la Biblia, allá en Génesis capítulo 15, versículo 6, se nos cuenta, por ejemplo, que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ahí ya se empieza a hablar acerca de la fe. También una referencia es el libro de Hebreos, el capítulo 11,
donde se concentran varios ejemplos de personas que tuvieron una fe genuina en Dios, desde Abel, Enoc, Moisés y muchos más. Ahora bien, en la época de Pablo, muchos adeptos al judaísmo decían justamente también que tenían fe en Dios, pero tristemente, por lo que el apóstol nos comenta, la mayoría de esta gente que decía tener fe en Dios, la verdad que no eran salvos, no eran creyentes genuinos, no eran creyentes que recibieron la obra de salvación de Dios. Decían tener fe en Dios, pero todavía no eran salvos. ¿Cómo pudo ser posible esto de que dijeran de que tenían fe, pero en realidad no eran salvos? Bueno, porque es cierto que tenían fe, pero la habían puesto en el lugar incorrecto. Confiaban justamente, como vimos la semana pasada, en una religión y no en Cristo. Y evidentemente no creían en Cristo, ¿por qué? Porque no creían en el mensaje también que hablaba acerca de Él, que es justamente el Evangelio. No creían en el Evangelio y evidentemente no creían en Cristo, rechazaban a Cristo y rechazaban a Dios. Y debido a esto, ellos tenían un aparente deseo, un celo por las cosas de Dios, pero no es suficiente, no de una manera clara, precisa. Por lo tanto, si todas estas personas religiosas seguían en este camino en el que estaban, pasarían a la eternidad en condenación perpetua, tristemente. La única forma de que esto podría cambiar era que justamente el Señor en su gracia les abriera los ojos espirituales a la verdad. ¿De qué verdad estoy hablando? De que debían dejar de confiar en su religión para correr a Cristo confiando solamente en la obra de salvación que el Señor había hecho por el pecador. ¿Por qué? Porque en definitiva, como dice el título del sermón, la religión no salva a nadie, pero la fe en Jesús sí. Eso es en parte lo que estoy queriendo hablar hoy. Que salva a todos aquellos que confían en Jesucristo. Esto es lo que el texto justamente va a empezar a desarrollar hoy, que seguramente vamos a seguir viendo el próximo domingo. Entonces, estoy seguro que va a ser de mucha edificación para tu vida recordar hoy justamente que la única vida que tiene sentido es la que se vive por la fe en Jesucristo. Fuera de esto no se puede vivir realmente una vida que tenga sentido. Así que te animo a seguirme en el día de hoy, a comenzar a ver conmigo este pasaje y ver justamente que el tema del sermón es el siguiente. La salvación para cada persona no se obtiene por obedecer de manera rigurosa, de manera todo el tiempo, la ley, sino por la fe en Cristo. La salvación para cada persona no se obtiene por obedecer rigurosamente la ley, sino por la fe en Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es así? Bueno, el pasaje nos da 3 verdades que aclaran esta enseñanza, este tema, lo que tenemos aquí, de los cuales hoy por razones de tiempo solamente vamos a ver la primera de estas verdades. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? Bien, háganme unas caritas. Allá en el fondo me están siguiendo. ¿Los veo ahí? Bien, allá atrás levantan la mano. Genial. Vamos entonces a ver la primera de las verdades. La tenemos en el versículo 4. La primera de las verdades es que la salvación no se logra por medio de la ley, porque la ley tiene su fin en Cristo. Esta es la primera de las verdades, las que vamos a centrarnos hoy. La salvación no se logra por medio de la ley, porque la ley tiene su fin en Cristo. El pasaje comienza con una declaración del apóstol que se relaciona con la sección anterior. Lea de vuelta conmigo, versículo 14, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree. Ahora yo te decía, se relaciona con la sección anterior. ¿Y cómo se relaciona? Bueno, hagamos un breve repaso, si te parece, para los que no estuvieron y para los que estuvieron también refresquen un poco su memoria. El tema del pasaje de la semana pasada era que la persona que estaba confiada de que era creyente, de que era salva por medio de una religión, estaba en un problema muy grave delante de Dios. Eso lo vimos capítulo 10, versículo 1 al versículo 3. Y a partir de esto dijimos que el texto expresaba 3 motivos que remarcaban lo grave de la situación de esta persona que estaba en esta condición. Primero notamos que la persona está en un problema muy serio porque aunque piensa que es salva, en realidad no lo es. Eso lo vimos ahí, lea conmigo nuevamente, versículo 1. Decía, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
justamente por eso es que el buen deseo y la oración del apóstol por Israel como nación era para que Dios los salve. Porque aunque ellos creían de que eran salvos, no lo eran. Ellos tenían certezas de que eran creyentes genuinos debido a su religión, pero tristemente no lo eran. Pablo pide por su salvación, porque si está pidiendo por su salvación es porque no eran salvos. La segunda razón que vimos era que aunque la persona no era salva, piensan que lo son por mostrar cierto celo por las cosas de Dios. Versículo 2 decía, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo testificaba de la nación, de todos los religiosos de su nación, testificaba esto, ¿no? Que tenían un celo por las cosas de Dios, pero que era solo como una fachada, ya que todavía estaban bajo la ira de Dios. La tercera razón de por qué estas personas también estaban en un peligro muy grave era porque al apoyarse en esta piedad falsa, en esta fachada supuesta de religión, minimizaban el estándar de la justicia de Dios, que es la única justicia, la medida que cuenta. Eso lo vimos en el versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Como no alcanzaban, como dijimos la semana pasada, la vara correspondiente y no estaban dispuestos a reconocer que no llegaban a esa medida de justicia, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, bajaron esa vara a una altura menor que se amolde más a su conveniencia personal, pero que terminaba siendo una justicia propia, ya no la justicia de Dios, que era justamente esa justicia propia, era imperfecta e incapaz de salvarlo de verdad. Sí, tal vez era como algo, ¿no?, para tranquilizar su conciencia momentáneamente, pero el problema es que esa no era la justicia necesaria para estar en paz con Dios. ¿Cómo lo lograron eso? Bueno, dijimos, ¿no?, la semana pasada, torcieron la ley a su opinión personal, dándole una interpretación errada a las leyes mosaicas o incluso agregando propios mandamientos y haciéndolos pasar como ley de Dios, como palabra de Dios, para de esa manera estar tranquilos. ¿Con qué objeto hicieron esto? ¿Cuál es el propósito de haber torcido esa escritura y acomodarlo así? Bueno, para que entonces se pudiera armonizar dos realidades muy claras. ¿Cuáles son esas dos realidades muy claras? Bueno, el estándar de justicia impecable de Dios que mostraban las Escrituras y su propia imperfección para cumplir en obediencia a la voluntad de Dios revelada por Moisés. Estas dos verdades eran claras, que Dios es muy santo y que nosotros somos muy pecadores. Ellos intentaron conciliar esto por medio de bajar la justicia de Dios. Ahora, aunque estas dos verdades son ciertas, el estándar de perfección de Dios y que todos los seres humanos en realidad somos propensos a pecar, ellos intentaron buscar solucionarla, pero el problema justamente ¿cuál era? Que intentaron resolver este dilema, pero lo hicieron de una manera totalmente incorrecta. Y esto era justamente el peligro que estaban afrontando esta gente. Ahora, a partir de este recordatorio es que surge este concepto tan importante que encontramos en el versículo que leímos, versículo 4, que vamos a analizar hoy en profundidad. Y que en definitiva va a dar la respuesta a esta tensión entre la santidad de Dios y la imperfección del ser humano. Miren, vamos a tomarnos tanto tiempo que definitivamente va a ser todo lo que hoy vamos a llegar a ver, porque hay muchísimo para ver en este concepto que está aquí Pablo presentando. ¿Cuál era este concepto? Que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Este es el concepto que él presenta él. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, evidentemente, en Él, en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto de que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree? Bueno, pienso que antes de intentar explicar la enseñanza de esta sección, de comienzo es necesario tomarnos, aunque sea un poquito de tiempo, para revisar qué quiere decir el apóstol cuando usa la palabra fin. Dice, Cristo es el fin. ¿Qué significa que es el fin de la ley? La palabra original en griego es la palabra telos, que da la idea de meta, de cumplimiento total o de propósito. Se utiliza con diferentes explicaciones o definiciones de esta palabra telos. Ahora, de acuerdo a estas definiciones, se puede entender que el apóstol está queriendo usar esta palabra telos, que la traducimos como fin,
para explicar un concepto que podríamos decir que como que tiene dos aristas, como las dos caras de una misma moneda, a lo cual voy a luego a demostrar a continuación en lo que vamos a seguir viendo. Por un lado, cuando utiliza fin, quiere utilizarla para decir de algo que llega a un final, y por otra parte, algo que es usado como un medio o un propósito para un fin. ¿Verdad? Que nos saca la palabra fin. Por un lado es para mencionar algo que llega a su final, por eso es fin, pero también está queriendo utilizar para hablar de algo que se utiliza como un medio o como un propósito o como un fin para llegar a algo que se requiere. ¿Se va entendiendo? La misma palabra fin sirve para estas dos cosas, como un fin y como fin, ¿no? Fin y fin, es bueno, lo mismo, pero en realidad se puede utilizar como para dos cosas. Y vamos a desarrollar un poquito esto, ¿no? Teniendo en mente esto, es que se puede comprender entonces el marco teológico que encierra la afirmación de esta sección. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en Cristo la ley encuentra su cumplimiento y propósito. Su cumplimiento y propósito. Estas dos palabras son interesantes, como te decía, son las dos aristas. Es como por así decir, la terminación y meta. Cumplimiento y propósito. ¿Está bien? Las dos aristas que te mencionaba. Y considero entonces que antes de avanzar en la interpretación de todo lo que tenemos aquí, vamos a analizar estos dos términos para entender entonces correctamente la enseñanza que se está dando. Dijimos la primera palabra era cumplimiento. La palabra cumplimiento, aquí en el sentido de la ley, quiere hablar de que la ley de Moisés, a partir de la venida de Cristo, dejaba de ser la norma esencial que regule la relación entre Dios y los hombres. Ante la venida de Cristo, la ley que Dios le dio a Moisés era las normas que regulaban la relación entre Dios y los hombres. Bajo el antiguo pacto, la utilidad real de la ley de Moisés era entonces, por un lado, dar las pautas básicas para que el pueblo de Israel supiera cómo relacionarse con Dios, para que supieran cómo tenían que conducirse delante de este Dios que estaba entre ellos. Considerando qué cosa, que justamente Él es santo y que como Él es santo, nadie puede relacionarse con Él como se le cante, como quiera, sino de acuerdo a sus normas y sus estatutos. Yo no puedo relacionarme con este Dios santo como quiera. El judío lo entendía, el israelita allí, ya desde el pueblo de Israel, entendía que Dios era santo, que su presencia estaba entre medio de ellos y que ellos no podían hacer como querían. Que necesitaban que Dios les contara, le dijera cómo era que ellos se tenían que comportar. De un poco de esto vemos que habla Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, y luego 17 y 18 dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra, para que obedezcan en la tierra a la cual vosotros van a pasar para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados, para que esté todo bien. Y luego en versículo 17 dice, nuevamente aquí Moisés le habla al pueblo y le dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, para que entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Quieren que le vaya bien las cosas? Bueno, obedezcan la voluntad de Dios. No pueden hacer las cosas como ustedes quieran. Esto era parte de lo que la ley de Moisés le daba. Por eso, si Jehová mandaba cumplir ciertos mandamientos, por ejemplo, guardar el sábado en ese tiempo como el día de reposo, o circuncidarse a cada varón, todo aquel que era fiel a Dios lo obedecía con gozo. Sentía el gozo entonces de obedecer estos mandamientos. ¿Por qué? Porque amaba y deseaba obedecer la voluntad de Dios revelada en su ley. No había problema con esto. Se sentían en gozo de estudiar aquel tiempo, en el Antiguo Pacto, la Biblia, y porque realmente deseaban y amaban a Dios. Entonces esas personas, algunos creyentes, los creyentes genuinos en aquel entonces, se gozaban y estudiaban la palabra de Dios. Fíjate cómo lo menciona el salmista. Dice Salmo 119, versículo 14 en adelante. Aquí cada vez que
veas palabras así como testimonios, mandamientos, todas estas palabras que menciona, siempre está hablando, son diferentes palabras para hablar acerca de la palabra de Dios, ¿está bien? Solamente que en un sentido poético se utiliza, pero siempre es para hablar de la palabra de Dios. Ahora, pensando en eso, fíjate cómo dice el salmista. Me he gozado en el camino de tus testimonios, está hablando de la Biblia, más que toda riqueza. En tus mandamientos, nuevamente, la palabra, la ley, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Nuevamente ahora, me regocijaré en tus estatutos. Pero está hablando nuevamente de la ley, de la palabra de Dios. No me olvidaré de tus palabras. Entonces, allí en aquella época, antes de la venida de Cristo, la gente sabía cómo llevar adelante una relación con Dios por medio de la ley. Ahora, con la venida del Mesías, iba a comenzar a cumplirse la promesa anunciada por el Señor por medio de sus profetas. ¿Cuál era esa promesa? El establecimiento del nuevo pacto. Un compromiso de Dios por el cual Él se comprometía a obrar por gracia en el corazón de los suyos. Un poco de esto lo tenemos reflejado en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Luego, el profeta Ezequiel en capítulo 11, versículo 17, dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y yo os congregaré de la tierra en la cual estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y le daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden mis estatutos y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces los profetas hablaban de este nuevo pacto, de estas nuevas condiciones, de una situación diferente en la cual Dios iba a hacer una obra mucho más tremenda. Pero para hacer esa obra tremenda fue necesario que Dios mismo descendiera a la tierra y tomara forma de hombre para cumplir con todos los requisitos de la ley mosaica. Como el mismo Señor lo aclara en Mateo 5:17. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Para qué? Para que por medio de eso luego se establezca una ley más sublime de acuerdo a los estándares del nuevo pacto. ¿Cuál era esa nueva ley? Que el medio por el cual ahora se regulaba la relación entre un creyente genuino y Dios ya no era más la ley de Moisés, sino la obra redentora de Cristo. Y que junto con esto, esta relación nueva entre Dios y su pueblo se iba a consolidar por medio de las enseñanzas del Señor y las que Él le reveló por medio del Espíritu Santo a sus apóstoles. Lo que tenemos reflejado, por ejemplo, en todo el Nuevo Testamento y, por ejemplo, en Mateo 28:18. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate el otro texto, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las normas de los judíos, enseñándoles que tienen que circuncidarse, que tienen que respetar el sábado como día de reposo, la Pascua, fiestas del... No, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor cambia la norma, le dice ahora lo que yo les enseñé. Y lo que yo luego les anticipa también en el Evangelio de Juan. Y todo lo que el Espíritu Santo también le iba a traer a los discípulos para que ellos luego reflejaran en la enseñanza apostólica. En parte lo que Pablo estaba enseñando y el resto de los apóstoles. Por esto es que, por ejemplo, ya no hacía falta circuncidarse en obediencia a la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, a partir del Nuevo Pacto tenemos la ordenanza que leímos en el versículo 19, la del bautismo. Bauticen a los discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O es por esto que tampoco los creyentes
ya no tenían que continuar celebrando las fiestas judías que eran ordenadas en el Antiguo Pacto, sino que ahora iban a reunirse de forma regular y compartir la cena del Señor. Ahora, esta era la celebración que ellos tenían que recordar. Con el establecimiento entonces del nuevo pacto, muchas de las ordenanzas y mandamientos establecidos en la ley caducaron y en algunos casos reemplazadas por otros. El Señor Pablo lo muestra en Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora se trata de otra cosa. No se trata si circuncisión sí o circuncisión no. Se trata de la fe ahora que opera, que obra por el amor. Por lo tanto, entonces ya las personas no necesitaban seguir abrazando el judaísmo para ser salvos, sino solamente al Evangelio de Cristo y nada más. Y por eso no era necesario que tampoco los gentiles se unieran al judaísmo para su nueva vida como discípulos de Cristo. Hubo en aquel tiempo controversia porque, claro, muchos de la iglesia, incluso que ya venían del contexto judío, querían que las personas que ingresaban a la iglesia, especialmente los gentiles, también respetaran las costumbres judías y los apóstoles entendieron que no había que obligar a nadie a eso. Porque ahora, con el nuevo pacto, era otra cosa. Ahora era seguir el Evangelio de Cristo, seguir las enseñanzas que Él había dejado. Ahora, ¿quiere decir esto que la ley de Moisés no sirve para nada ya en el nuevo pacto? ¿Estoy diciendo que el texto apunta a que no deberíamos ni gastar tiempo en estudiar esta parte de la Biblia? ¿O incluso afirmando que el que está en Cristo ya no tiene que obedecer ninguna ley de Dios? Bueno, no, para nada. No es eso lo que quiero decir. La palabra enseña con claridad que los textos de la ley de Moisés, así como el resto de toda la Escritura, son todas útiles para los creyentes de todos los tiempos. Esto nos enseña 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En realidad lo que estoy marcando es que la ley debe ser entendida y estudiada dentro del contexto correspondiente si no queremos cerrar entonces su interpretación y establecer verdades universales o aplicaciones para este tiempo que no son las que corresponden. Hermano, a veces, tristemente en este tiempo se está empezando a ver un nuevo movimiento medio raro, judaizantes que quieren volver a llevar a la gente que empiecen de vuelta con costumbres del Antiguo Testamento, cuando claramente no es lo que corresponde, ¿no? No tiene nada que ver eso. Y los varones estamos contentos, no tenemos que circuncidarnos, zafamos, ¿no? Pero sí, están así como queriendo volver de vuelta con todas esas cosas y no, nada que ver. Y junto con esto también, además entender que el creyente en el nuevo pacto ahora tiene una relación diferente con la ley de Moisés en comparación con un creyente en el antiguo. Hay un cambio, evidentemente que sí. El teólogo Douglas Moo explica lo siguiente en cuanto a esto. Debemos hacer dos reflexiones en cuanto a esta sección. Aunque el texto está enseñando que Cristo ha llevado la ley a su fin, es importante aclarar lo que esto significa y quizás aún más importante lo que no significa. En este versículo Pablo describe la ley de Moisés como el centro de una época en las relaciones de Dios con los seres humanos que ahora ha llegado a su fin. La relación del creyente con Dios tiene lugar en y a través de Cristo. Y la ley de Moisés ya no es parte fundamental de esa relación. Pero Pablo no está diciendo que Cristo haya puesto fin a toda ley. El creyente sigue vinculado a la ley de Dios por medio de su relación en y a través de Cristo. Por ejemplo, Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 21, Pablo está hablando de su relación a cómo él evangeliza, y en el versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Tampoco, dice Moo, pretende decir que la ley de Moisés ya no sea parte de la revelación de Dios o que ya no sea de utilidad para el creyente. La ley de Moisés, al igual que toda la Escritura, es provechosa para el creyente y debe ser leída, meditada y aplicada de forma consecuente por el creyente fiel.
Por otra parte, también por un lado te decía entonces cumplimiento, pero por otro lado también mencioné la palabra propósito, que tiene la intención esta palabra de remarcar el fin o la meta que tenía en realidad la ley y no la que querían darle los judíos religiosos. Como decía anteriormente, los mandamientos dados por Moisés era la manera por la cual se regulaba la relación entre Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero de forma equivocada, la gente asumió, y especialmente los líderes religiosos, los intérpretes de la ley, enseñaban que obedecer la ley era el medio por el cual se podía obtener la salvación. Ellos hablaban de esto y le ponían mucho énfasis a esto, obedecer la ley porque solamente así se podía tener entrada al cielo, era por medio de las obras. Ahora, como te digo, si esto fuera cierto, conseguir el perdón de los pecados y la vida eterna no se trataba de una obra de gracia, sino también de tal vez obra de gracia, pero con la cooperación de la persona religiosa, de aquel que quería obedecer, lo cual entonces evidentemente es una salvación por obra. Si hay ya un poco de cooperación de la persona para recibir la salvación, entonces ya es salvación por obra, no es por gracia. Pero es entonces con la afirmación de esta sección que se explica que el propósito correcto de la ley era Cristo, o sea, llevarnos a Él, llevarnos a Cristo. Los mandamientos, como hemos visto, remarcaban el carácter santo de Dios. Y a causa de la caída, ningún ser humano puede obedecerlo de forma completa todo el tiempo. Por lo que entonces, como dijimos ya anteriormente, si la salvación depende de la obediencia a la ley, entonces todos están perdidos. Como efectivamente pasa, todos están perdidos, porque si la salvación depende de la obediencia a los mandamientos, nadie lo logra cumplir. Ya eso lo dijo en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? Dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? O sea, él como judío, ¿mejor que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Por lo que entonces la función de la ley no era ser el medio para salvarnos, sino para demostrar nuestra bancarrota espiritual. Y por sobre todas las cosas, no solamente mostrarte y mostrarle a los judíos y a todos los pecadores que somos y lo perdidos que estamos y lo condenados que somos, sino también por sobre todas las cosas anunciarle y hacerle ver al ser humano que necesita de un Salvador. No es solamente para que veas lo pecador que sos, sino la necesidad que tenés de un Salvador. De que alguien haga por él o por vos lo que vos no podés hacer por vos mismo. Eso es también. Que alguien haga eso. Que alguien haga por vos lo que vos no podés hacer por vos mismo. ¿Y quién es ese alguien? Esa persona es Jesús. Es Jesús. Él cumplió toda la ley, obedeció perfectamente todos los requerimientos de la justicia de Dios, por lo que a Él no le cabían ni la condenación ni las maldiciones a causa de quebrantar la ley mosaica, sino a Él le correspondía todas las bendiciones por cumplirla. Pero también la Biblia nos muestra que en el mayor acto de misericordia y de amor de toda la historia, Él, Jesucristo, tomó el lugar de los condenados, entregando su vida inocente por todos los suyos. Como dice Romanos 5:8 Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, de esta manera es que entonces Dios puede justificar a los que creen sin rebajar su justicia perfecta, como vimos en Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En conclusión, si la ley fue dada por Dios para dejar en evidencia que por sí mismos los pecadores no pueden salvarse, sino que requieren de un Salvador personal, y el único capaz de cumplir con el estándar perfecto de Dios fue Jesús, entonces correctamente el apóstol está enseñando que el fin de la ley es Cristo. Que la meta de la ley es Cristo.
Él es la meta al cual la ley mosaica conduce a cada pecador que reconoce su incapacidad de salvarse a sí mismo. Le presenta lo pecador que es, le muestra la condenación en la que está, para que entonces llegue un momento en el cual se encuentre con ese Salvador que necesita. Como dice Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro nodriza, un cuidador, alguien que nos llevó a Cristo, dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, la ley apunta a Cristo. ¿Es una senda fácil? No, es doloroso darse cuenta de la realidad de que somos un desastre, de que estamos perdidos y que no hay nada bueno en nosotros. Es una senda dolorosa, pero tiene esperanza. ¿Por qué? Porque al fin de ella, de esa senda, te encontrás con la cruz, en donde justamente el condenado recibe el perdón de todos sus pecados. Ahora, ¿cómo puede entonces resumirse la idea de que Cristo sea el fin de la ley en el sentido de terminación y de meta? Bueno, creo que puede ser ilustrada como lo hace Douglas Moo. Mirá, como si se tratara de una pista de carreras, la línea de meta es a la vez finalización de la carrera, o sea, la carrera termina cuando se alcanza, y objetivo de esta. La carrera se realiza con el objetivo de llegar a la línea de meta. Del mismo modo, dice Moo, sugerimos que Pablo da a entender que Cristo es el fin de la ley, pone fin a su era, y es también su meta, es lo que la ley anticipa y hacia lo que apunta. Ahora, a partir de la declaración de qué es lo que significa que Cristo es el fin de la ley, es que entonces puede considerarse mediante el texto el valor esencial que tiene Él como terminación y meta de la ley mosaica. ¿Qué dice? En Él la ley tiene fin. ¿Qué dice? ¿Con qué sentido? ¿Con qué objetivo? Para justicia a todo aquel que cree. Ahora, para comprender eso es necesario recordar lo que el apóstol viene enseñando, que la única justicia que sirve para estar en correcta relación con Dios es una justicia que, ¿cómo tiene que ser? Perfecta. Tiene que ser perfecta. Dios no recibe, no acepta una justicia menor a eso. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es recto, Él es completamente justo. No puede aceptar una justicia media. Por lo tanto, esa clase de justicia, como hemos visto, solamente se encuentra en Él. Y que por lo tanto, para que el pecador sea justificado, necesita poseer esa justicia impecable. Ahora, justamente esta es la noticia del Evangelio, que Cristo, Jesús, por medio de su obra en la cruz, tiene el poder para otorgarle esa justicia al pecador que confía en Él de todo corazón. Que si confías y crees en Él de todo corazón, Él te otorga la justicia perfecta. La noticia del Evangelio es en todo aquel que se humilla de verdad, que reconoce su bancarrota espiritual y abraza la cruz por medio de los brazos de la fe. Su condenación es transferida a la cuenta de Cristo en el Calvario y la justicia perfecta del Señor se le acredita a su cuenta. Eso lo vemos con claridad en 2 Corintios 5:21, ¿se acuerdan? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De esta manera Dios libera al pecador de toda culpa y cargo, y ante el trono de Dios esa persona es declarada inocente. No tuvo que hacer ningún esfuerzo, no tuvo que intentar alcanzar cosas o cumplir con mandamientos, sino por la fe. Eso lo dice Pablo también con claridad en Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Mirá, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta es la noticia también más hermosa del Evangelio de la Gracia, que en Cristo hay perdón de todos los pecados y vida eterna para todo aquel que cree. Esto es lo que dice el mismo Señor Jesús. ¿Se acuerdan?
en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, no tal vez, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y si lo queremos tener en versión resumida, Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Más simple todavía. Él lo dijo. Él declaró esto. Nadie otro pudo decir jamás esto. Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, tal vez surja la duda, ¿no? ¿Y cómo es que se relaciona entonces el fin de la ley con Cristo respecto al hecho de salvar por la fe en Él? Bueno, nuevamente tenemos que reflexionar en el propósito de la ley. La ley tenía el propósito de regular la relación entre Dios y los hombres, pero a la vez remarcar también el hecho de que nadie puede cumplirla en su totalidad para ser salvo. No importa qué tan riguroso se quiera hacer, nadie la puede cumplir siempre. Por lo que entonces la única manera en que antes de Cristo se podía recibir la salvación era el mismo medio en el cual tenemos hoy el nuevo pacto. ¿Cuál era el medio? La fe. Siempre fue por la fe. Pablo lo refleja así en Romanos 4:3, mencionando justamente lo que pasaba en Génesis, el comienzo de la historia. ¿Qué dice? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Siempre fue, él dice, por fe. No es que con el nuevo pacto ahora es por fe. Siempre fue por la fe. En el caso de los creyentes del Antiguo Testamento, por creer en la promesa de Dios de enviar al Mesías que traería salvación por los suyos. O sea, ellos no sabían de que se trataba específicamente de Jesús, de Nazaret, el hijo de María, pero sí sabían que el Señor iba a enviar a su ungido al mundo para redimir a los suyos. Y no es que tenían que ser unos expertos teólogos para entender y comprender esto. Mirá, simplemente una mujer del pueblo, una mujer como Ana, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 10, ya ella, una creyente genuina, entendía, ponía su fe en ese ungido que Dios iba a mandar, en ese Mesías. Fíjate, dice 1 Samuel 2:10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. La esperanza mesiánica estaba en todos los creyentes de la antigüedad. Ellos esperaban. Incluso cuando vos empezar a leer el comienzo del Evangelio de Lucas, ves que gente ya se movilizaba al templo para poder justamente esperar. Ellos estaban esperando la venida del Mesías. El creyente genuino entendía y confiaba en la promesa de Dios. Para los creyentes, en la actualidad es también lo mismo. De eso vamos a hablar con mayor atención, ¿no? Un poco más adelante en la segunda parte de este sermón. El mensaje del Evangelio que Dios nos ha revelado por los escritores del Nuevo Testamento apunta también a exaltar a la persona de Cristo y a su obra de salvación por nosotros y llamar a las personas que confíen en Él. Siempre se trató de eso, de Dios llamando a las personas por medio de su mensaje a que confíen en Él, a que crean en Él. En aquel que iba a venir para los antiguos y en aquel que ya vino para nosotros. Nosotros confiamos en alguien que vino hace 2000 años, pero sabemos que ese es el Salvador. Por lo que entonces lo que el texto nos está queriendo enseñar se puede leer así. Porque en Cristo la ley llega a su fin. ¿Para qué? Para que todos sepan ahora por medio del mensaje del Evangelio que solo creyendo en Él es que se recibe la justicia requerida para salvación. En definitiva, esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sección, ¿está bien? No se la pierda, está muy buena, tiene muchas cosas muy buenas para explicarnos en cuanto al mensaje que Dios nos ha dejado, que apunta claramente hacia Cristo. Ahora, repasando todos estos conceptos, se puede expresar la primera verdad que demuestra que la salvación no se puede obtener por medio de la obediencia rigurosa a la ley, sino por medio de la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque la ley tiene su fin en Cristo. Este fue el plan de Dios desde la eternidad. Por lo que todo el que quiere buscar alcanzar la salvación de Dios por obedecer cada uno de los mandamientos de la ley de Moisés, o incluso en este tiempo por querer buscar lo mismo con los mandamientos del Nuevo Testamento, se va a encontrar con una imposibilidad concreta. Los preceptos de Dios no fueron dados para que la gente se salvara por ellos.
sino que justamente al mostrarle lo santo y justo que es Él, los tiene que llevar a la realidad de que necesitan un Salvador capaz de pagar toda la deuda condenatoria que sus miles de pecados han generado. Para entender mejor esta verdad en nuestro tiempo, tomemos solamente el siguiente ejemplo. Mira, para entender nuestro tiempo hoy lo que sería, algo similar a lo que le pasaba a lo del Antiguo Testamento. Imagínense, la Biblia dice con claridad, en este caso tanto en el Antiguo como en el Viejo, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, que dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Eso vos lo sabés. Se lo remarca, ¿no? En Mateo 22, 35. Ahí dice uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si alguien creyera que puede salvarse e ir al cielo por medio de su esfuerzo personal en obedecer este mandamiento, por ejemplo, en particular, tendría que seguir una de tres opciones, ¿no? Vos ya entendiste que hay que amar, el mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, todo esto, ¿no? La primera de las opciones que tener es cumplir siempre este mandamiento. Pero eso, ¿cómo es? ¿Es posible? No, no es posible. Porque en algún momento de la vida esa persona no lo va a cumplir. Nadie ama a Dios con todo su corazón, su mente y su fuerza todo el tiempo. Nadie lo hace. Ahora, la segunda opción, la primera opción entonces es querer cumplirlo siempre, esto que entendió. Descartada porque nadie puede. La segunda opción sería diluir este mandamiento y adaptarlo a la conveniencia personal, buscando no así justificar sus imperfecciones. Sería como decir, bueno, ahí dice el texto que hay que amar a Dios con todo tu corazón, pero en realidad la palabra todo en el original quiere decir, bueno, casi todo, ¿no? Empezás a hacer todo un chamullo para intentar justificar que nadie no lo puedes cumplir. Pero eso también está mal y tiene que ser descartado porque querer cambiar el mandamiento minimiza la justicia de Dios, que en definitiva es la única válida delante de Él y por la cual vas a ser juzgado. No vas a ser juzgado por si entendiste o si quisiste cambiar ese mandamiento. Vas a ser juzgado porque Dios te dio su ley. Vos sabés cuando estás mintiendo, vos sabés cuando engañás, vos sabés cuando decís una mala palabra, sabés cuando no amás a Dios con todo tu corazón. Dios te ha revelado su ley, vos ya la tenés clara y un día vas a ser juzgado por su ley. Y no vas a poder decir, no, Señor, yo no sabía que estás mintiendo. Vos sabés que mentís. Vos sabés cuando sos infiel en tus pensamientos de tu pareja. Vos sabés cuando maltratás a alguien con ira. Vos sabés cuando te rebelás contra tus padres, cuando te rebelás contra Dios. Vos lo sabés. Y un día vas a ser juzgado por eso. Ahora, la tercera opción, y evidentemente la única posible es la siguiente. Esa persona tiene que reconocer que no siempre ha obedecido este mandamiento, que merece el castigo de Dios, que intentar ganar su salvación por sus obras queda solo en un intento inútil y que en realidad tiene que reconocer que su justicia no es más que un trapo de inmundicia delante de la santidad de Dios. Como dice Isaías 64, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Lo único que le queda a esa persona es acercarse a Cristo por medio de la fe y confesar la necesidad que tiene de su misericordia y bondad. ¿Y saben qué más? ¿Cuál es la promesa de Cristo para el que viene a Él de esta manera? ¿Cuál es la promesa para vos que te diste cuenta que le has fallado y le fallaste y le seguís fallando y te das cuenta que no estás bien delante de Él? Y que entonces venís a Él hoy reconociendo que sos un malvado, una malvada, que reconocés que sos un pecador y que si Él te manda al infierno está bien, pero venís a Él clamando misericordia, que tenga misericordia de vos. ¿Sabés cuál es su promesa? El que a mí viene de esta manera, yo no le echo fuera. Por lo que entonces, ni la ley de Moisés, ni ningún otro mandamiento de Dios tiene el propósito de justificarte por medio de obedecerlo, sino que te lleva a la realidad de que necesitas la salvación que solo Cristo puede dar.
Solo una vez que seas justificado por la fe, es que entonces ahí sí vas a poder andar en la nueva vida que Cristo te da y vas a poder glorificarle por medio de obedecer por fe sus mandamientos. Solamente ahí tus obras van a glorificarle. Mientras tanto, hasta que Dios no obre salvación en tu vida, incluso tus buenas obras no sirven de nada. Ahora, cerrando, ¿no?, esta primera parte, a partir de todo lo visto, es claro, hermano, lo que le decía, que la vida que se vive de acuerdo a la voluntad de Dios es la vida que se vive por fe. Es por fe. 2 Corintios 5:7, Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. Y luego el autor de Hebreos, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, entonces, por lo que se ve claramente, no se trata solamente de una necesidad de fe al comienzo de la vida cristiana, sino hasta el último día que estemos en la tierra necesitas fe. Para que se entienda, a ver, un creyente sin fe es una contradicción del mismo término en sí. O sea, un creyente que no cree no tiene sentido, es como un agua que no moja, es imposible. No hay algo así, o no debería. Por momentos yo creo que a veces pasa así, que esto así, ¿no? A veces a los creyentes o a los cristianos les cabe la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en Marcos 4:40. ¿Qué le dijo él? Y le dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, él estaba al lado de ellos, el Hijo de Dios. Ellos le habían dicho que era el Cristo. ¿Cómo van a tener fe? Ahora, yo sé que no sé si a uno le ha pasado, a veces se escucha lo siguiente, ¿no? A veces yo he tenido personas medio raras, ¿no?, que me dicen, ¿cómo puede ser, te dice, que seas pobre si vos sos hijo de un Dios rico? Te dicen, ¿no? ¿No te han dicho así alguna vez? A mí me lo han dicho, no, ¿cómo vas a decir que sos pobre? Vos declarás riqueza porque vos sos hijo de un Dios rico, te dice, ¿no? Y uno se ríe ahora, ¿no? Decir cualquier cosa esa frase. Sí, yo sé que cualquier cosa. Pero yo la voy a usar, y no voy a hacer ninguna herejía, pero la voy a usar pero parafraseada. Mira, te voy a decir lo siguiente. ¿Cómo le puede faltar fe a los siervos del autor y consumador de la fe? ¿Cómo puede ser que si servís al autor y consumador de la fe, te falte fe? ¿Cómo puede ser posible? De hecho, la perseverancia de un cristiano está ligada a la fe en Cristo. Sin esa dependencia, pronto entraríamos en desaliento y la duda que lleva a la incredulidad. Solo la fe verdadera es la que, puesta a prueba, da frutos de una vida nueva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor mostró esta verdad al hablar de diferentes campos en la parábola del sembrador. Solo una fe genuina puede producir la semilla que sembró y que trajo frutos abundantes y no la planta que se queda a la mitad del camino en su crecimiento. Solo es la fe la que también preserva el gozo en medio de la aflicción, porque hace que el cristiano ponga su confianza no en la circunstancia, sino en la roca sólida que no se mueve. Solo por medio de la fe es que vas a poder también mantener firme la esperanza, porque estás confiando que el que prometió es fiel en todas sus promesas. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque, ¿qué dice? Fiel. Esta palabra fiel es digno de nuestra confianza, digno de nuestra fe, es el que prometió. El teólogo puritano Thomas Brooks dijo lo siguiente, la fe es el resorte del reloj que mueve todos los engranajes del amor, gozo, consuelo y paz. Y fue también Douglas Moo que remarcó que la fe debe marcar cada etapa de nuestro peregrinaje. No creemos una vez y luego nos olvidamos de ello. Debemos reclamar y renovar la fe cada día de nuestras vidas. Siempre debemos ser, sobre todas las cosas, creyentes. Mi pregunta es,
¿Ves qué importante que es la fe en tu vida? Ahora, la duda que podría surgir con todo esto es la siguiente. ¿Y cómo se ve en la vida práctica una vida de fe? ¿Cómo se ve en la práctica? Tengo que tener fe, genial, tengo todo esto perfecto. ¿Cómo se ve en la práctica una vida realmente de fe? ¿Cómo puedo definir a un creyente que tiene realmente una fe poderosa? Bueno, yo creo que en el ámbito evangelio se busca probar que se tiene fe por medio de demostrar supuestos actos milagrosos o eventos sobrenaturales, ¿no? Que en muchos casos son nomás como actividades sugestivas o gente que como que agranda las cosas como para quedar una manito a Dios, ¿no? Está, por ejemplo, ¿no? El que dice, ¿sabes qué? Me sentía re mal, bueno, y oré con fe a Dios y Dios me sanó, te dice. Qué bueno, ¿no? Qué fe tremenda. Bueno, en realidad el hermanito no te contó que también se tomó un Sertal, ¿no? Con un té de boldo, pero él creyó que fue por la fe nomás, ¿no? Y no contó la otra parte. Yo me encontraba con gente así. Bueno, la realidad, hermanos, es que una vida de fe, por lo general, pasa por otro lado. Los aspectos más comunes de un creyente que de verdad vive una fe poderosa es una dependencia constante de Dios. Es una vida de fe. Eso justamente lo lleva a recurrir constantemente a los medios de gracia porque sabe que sin la ayuda de esos recursos no puede hacer nada. El creyente que tiene una fe poderosa justamente cree que la oración es el medio por el cual puede hablarle a Dios acerca de todo lo que le pasa en su vida, alabarle por todo lo que es para Él y clamar en busca de ayuda en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque reconoce sus limitaciones e imperfecciones humanas. Esa persona también cree que la palabra de Dios es el medio por el cual Dios le habla y por el cual Él lo puede conocer más. Busca a esa persona conocer las promesas que Dios le ha dado porque sabe que depende de esas promesas para no bajar los brazos y proseguir el camino. Finalmente, esa persona, ese creyente, cree de verdad de que necesita de otros hermanos que lo ayuden porque sabe que solo no puede crecer, porque los demás creyentes de la iglesia local son parte del mismo cuerpo con él y sin ellos no puede progresar ni en el servicio ni en la devoción a Dios. Todo esto lo hace ¿por qué? Porque pone en acción su fe. Como un pastor enseñaba en uno de sus sermones, fe es confiar en que las cosas son como Dios dice que son. Y si Dios me dice que necesitas orar, que necesitas leer y estudiar la Escritura y que necesitas estar en relación de comunión cercana y viva con otros creyentes para crecer, el que tiene fe en Él le cree y eso es lo que hace. Mi pregunta es, ¿tu vida muestra esta clase de fe? Otro aspecto también de la vida de fe, evidentemente, es un corazón humilde para con Dios y con los demás. De acuerdo a lo que estamos viendo en estos textos, de confiar en una religión o confiar en Cristo. Cuando realmente estás viviendo de manera constante a la luz de la verdad de que nada de lo que tenés en la salvación es por mérito tuyo, sino un don de gracia del Señor, entonces se derrumba toda jactancia personal. Mirá, la lucha del religioso es no querer aceptar que no haya nada bueno en él como para que Dios haya tenido misericordia y lo haya salvado. No quiere aceptarlo, cree que hay cosas muy buenas en él. El religioso es como el fariseo de la parábola de Jesús que ora para sí mismo y está seguro de que Dios lo va a escuchar porque en verdad no es tan malo como los demás. Está seguro que con él Dios fue como un cazatalento, ¿viste? Que hay en el mundo de los deportes, por ejemplo, que vio virtudes muy preciadas en él, que tenía un gran potencial y por eso lo salvó. Que bueno, estaba ahí a medio formar, que tenía cosas buenas y que fue como un cazatalento. Mira, está seguro de que sus obras son algo que Dios mira con agrado y que entonces Dios debe estar súper satisfecho. Lo pone en la balanza y dice, este es mejor que los demás. ¿Cree que esas son las condiciones de un creyente? Qué distinto que es esa idea de la realidad. Porque, ¿cuál es la característica, el patrón más distintivo de aquellos a los cuales Dios salva? ¿Qué fue? Podemos decir que todos los que estamos acá somos una élite especial, no un grupo especial como Brigada A, los más chicos conocen, no, como un grupo especial
que tenían un montón, sabían de todo hacer, ¿no? Y entonces seguramente somos un grupo muy especial, por eso Dios nos escogió. Si nos ponemos a fijar, ¿no? Ahora hay películas de muchos superhéroes, cada uno con superpoderes especiales. Entonces tomo todo acá porque cada uno tiene un poder especial. ¿Es eso lo que Dios hizo? Bueno, yo creo que el patrón general con el cual podemos encontrar las conexiones que tenemos entre nosotros, lo tenemos en 1 Corintios capítulo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Yo me gustaría preguntar, ¿no? Que levante la mano si acá hay alguien que antes de conocer a Dios veía que era una persona muy sabia. Alguien puede decir, bueno, sí, yo antes de conocer a Dios yo sabía de todo. Yo participaba en los programas donde se opinan de todo, porque yo era muy sabio. ¿Hay alguien así? No sé. ¿Hay alguien aquí que realmente sea alguien poderoso? Que en su momento era muy poderoso. Dice también, ¿no? Algún noble. ¿Hay aquí algún duque, algún conde, alguna princesa? ¿Algún princeso? No queda, ¿no? ¿Hay alguno de eso? Bueno, no veo ninguna más levantada. Yo ya me lo imaginaba. Ahora, si ese no es el patrón que nos define, aquí nos dice la Biblia, miremos el patrón de vida de los que escogió Dios. Dice la Biblia, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Ahora no hace falta levantar la mano, pero ¿hay alguno que era necio? ¿Hay alguno que era débil? ¿Alguno que realmente era vil? ¿Alguno que realmente era menospreciado? Eso éramos. Ese es el patrón de todos los que están alrededor tuyo. Gente por el cual no daba la pena, pero que justamente mostró la gracia de Dios en salvar. ¿Por qué Dios escogió esta clase de personas y no algunas en apariencia que podrían ser mejores? Bueno, el texto de Corintios a continuación que leímos lo marca con claridad. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie se pueda jactar. Nadie pueda decir, yo soy alguien especial. Yo soy el elegido, la estrella del equipo, el capitán. No, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, de acuerdo a todo esto, creo que hay algo que me gustaría preguntarte y que vos también tendrías que preguntarte. ¿Qué pensás que sentirá Dios cuando querés buscar recibir el elogio y la aprobación constante de los demás? ¿Qué crees que pensará Dios de vos cuando estás en esa situación? ¿Qué pensás que a Él le va a parecer que te ofendas cuando nadie te reconoce por algo que hiciste? Que te sentí ofendido, nadie me dijo nada, qué mala onda, ahí te va a tocar dar enojado. Y tu esposa dice, ¿qué te pasa, amor? Ay, me reconoce nada. ¿Qué pensará Dios? ¿Cómo pensás que se pondrá Él con vos cuando haces algo con la única motivación de ser visto por los demás? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás que Él va a decir de vos? ¿Qué pensás que Él piensa de vos en ese momento? Finalmente, esta primera parte es un llamado para todos aquellos que todavía están sin Cristo. Para los que por mucho tiempo se vienen esforzando por cambiar y por ponerse las pilas, creyendo que así Dios lo va a salvar. Mirá, déjame decirte que no. El Señor no salva a nadie por las obras ni por ponerse las pilas. De hecho, tus obras, las malas y más perversas, solo han hecho que acumules ira para el día de la ira, cuando Él juzgará a todos los hombres, tanto a los que abiertamente le dieron la espalda, como a aquellos que intentaron simplemente ponerse las pilas. Él va a juzgarlo a todos por igual. Pero el Evangelio enseña algo totalmente diferente, de que Dios, por su grande misericordia, envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué?
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Creer en Él. Reconocer que estás en bancarrota espiritual, que mereces el infierno, pero que solo Cristo tiene el poder para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Es arrepentirte de corazón por todos tus pecados y correr al Salvador, que lo confieses como el único Señor soberano del universo y que confíes que resucitó de entre los muertos, demostrando que en verdad Él es quien decía que era. ¿Quién dijo que era? La única esperanza para vos y para mí. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? Vení a Cristo, por favor. No esperes más. Dios, te doy gracias por tu palabra que habla nuestra vida, nos anima, nos hace recordar la obra de salvación que has hecho por medio de la fe en Cristo. Señor, que esto quebrante nuestro corazón, nos lleve a vivir vidas humildes, dependientes de vos, y si hay alguien aquí que no te conoce, pueda realmente ser salvado por vos. Señor, te pido que bendiga este tiempo de alabanzas, que podamos alabarte y glorificarte con todo nuestro corazón y que lo hagamos todos juntos como una iglesia. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de